Esta semana, como todas las semanas, pues ha sido muy intensa, pero esta semana se conjugaron una serie de hechos que quiero resaltar porque eso es lo que nos permite poner en práctica lo que dice el himno alcalde de su bellísima ciudad, cuando dice: nuestros padres ganaron la guerra y nosotros ganamos la paz. ¿Por qué digo eso? Porque esta semana la iniciamos en Sabana de Torres, un municipio del departamento de Santander, que como muchos municipios del país fueron asolados por la violencia de todo tipo. Pero allá fuimos a un evento muy importante, muy significativo, y fue entregarle los títulos de propiedad a 200 campesinos que a partir de ese momento se volvieron propietarios de una empresa. De campesinos pasaron a ser empresarios. Cada título a cada campesino le representa un activo que está valorado hoy en 300 millones de pesos y un flujo neto de recursos mensuales por 3 millones de pesos. Es una empresa, una especie de cooperativa asociada a Indupalma, promovida por Indupalma. Es una empresa que ya está funcionando y que ya está dando esos resultados. Y ese es el prototipo de empresa y de asociación que estamos promoviendo por todo el país. Entre otras, querido alcalde, una de las fundaciones que usted ha promovido tanto, Valle Impaz, que tiene un esquema parecido, de ayudar a los campesinos, no ya en cooperativas, sino más bien en sus parcelas, pero traer la empresa privada a darles asistencia técnica. De eso se trata la restitución de tierras y esta revolución agraria que estamos adelantando en el país. Eso por un lado, darle a los campesinos la tierra, restaurar y darles la tierra a quienes fueron desplazados por la violencia. La semana la terminamos aquí en Cali, ayer, en un evento también muy importante, muy simbólico y muy significativo. Los presidentes de las principales empresas del país. Nos fuimos para la Comuna 18 e hicimos un ejercicio de jugar el papel de los cogestores del programa de la Red Unidos. Estos empresarios, este servidor, varios de los ministros, nos fuimos a jugar el papel de cogestores a las casas de las familias que están en la pobreza extrema en la Comuna 18. E hicimos el trabajo que hacen los cogestores todos los días con las familias, verificar en qué situación están, cuáles de los factores que hemos identificado como factores fundamentales para superar, si queremos graduar esas familias de la pobreza extrema, se han superado, qué falta para que así suceda, es decir, cómo podemos ir graduando esas familias. Entonces, por un lado, distribuyendo la tierra a los campesinos, dándoles títulos, dándoles los medios para que subsistan. Por otro lado, sacando familias de la pobreza extrema en los cinturones de miseria de las ciudades. Y por otro lado, la labor de nuestras fuerzas militares dando de baja a los cabecillas. El cabecilla, estuvimos en Sabana de Torres, allá después hicimos un consejo de seguridad y identificamos a un cabecilla ya que había en esa región, Danilo Zapata, alias Delio. Dijimos, este señor hay que capturarlo, darlo de baja. Eso fue el lunes. Pues bien, el jueves ese señor estaba ya neutralizado. Puso resistencia en un combate y fue dado de baja. El 22 de febrero de esta semana se dio de baja a un bandido, Pedro Alfonso Alvarado, alias Mapanao. Es uno de los cabecillas del Frente 57.
que fue el responsable ni más ni menos, ustedes se acuerdan de ese terrible episodio de la masacre de Bojayá, ese fue el responsable, lo dieron de baja nuestras fuerzas armadas. Misma semana fue dado de baja alias Eduardo Roballo, cabecilla ni más ni menos que el Frente 42. Este bandido había sido el responsable del secuestro de Alan Jara hace muchos años, que lo sacó de un automóvil, de una camioneta que tenía las siglas de Naciones Unidas, cometiendo todos los delitos posibles en materia internacional, pues fue dado de baja. Y podría seguir porque esta semana la Fuerza Pública dio golpes en todos lados. El general Naranjo estuvo en Santa Marta, cogió en flagrancia a un bandidito, pues que era un bandido, una persona que era la que había amedrentado a Santa Marta en materia de extorsiones allá a principios de año, perteneciente a los urabeños, y allá fue capturado con no sé cuál, ahora el general Naranjo les contará. En fin, lo que quiero resaltar es la acción del Estado, del gobierno, repartiendo tierras, llevando paz, llevando reconciliación entre los habitantes del campo colombiano y sobre todo a los campesinos. Un proceso donde vamos a graduar por lo menos 350.000 familias de la pobreza extrema, sacando a la gente de la pobreza extrema y combatiendo el delito, guerrilla, bandas criminales. Eso es lo que nos va a permitir ir avanzando hacia esa frase del himno de Cali cuando dice: y nosotros ganamos la paz. De manera que esta semana fue una semana donde coincidieron esos tres factores muy importantes. Dentro de eso, algo también muy coincidencial, muy significativo. Lanzamos el libro de un señor muy importante, un canadiense que se llama Adam Kahani, que estuvo aquí hace muchos años, hace unos 16 años, y con muchos vallecaucanos, entre otros con el apoyo de la Fundación Carvajal, se logró reunir actores muy disímiles de la problemática colombiana, y se hizo un ejercicio en Quirama, en el departamento de Antioquia, un ejercicio que se llamó Destino Colombia, donde simplemente se pusieron de acuerdo gente de polos totalmente opuestos sobre posibles escenarios que podrían suceder en Colombia. Eso fue hace 16 años. Si uno revisa lo que esa gente hizo como pronósticos, como escenarios, y revisa lo que ha sucedido en Colombia, es impresionante el parecido. Pues lo que sucedió fue lo que pronosticaron que iba a suceder, las secuencias, y se iba a iniciar una negociación, iba a fracasar, después venía un gobierno con mano dura, que iba a tener una gran popularidad, que se iba a reelegir, y después venía una etapa que fue la que ellos dijeron: esa es la etapa que realmente nos va a sacar a nosotros de esos problemas, que denominaron hace 16 años la unión hace la fuerza, y que aquí va a haber una unidad nacional que va a sacar finalmente al país adelante. Me causó mucha impresión la similitud de las proyecciones que hicieron y lo que ha sucedido y está sucediendo en este país. Fuimos a San Vicente del Caguán, todo el gabinete, primera vez que nos reunimos fuera del Palacio de Nariño. Fuimos a San Vicente del Caguán con motivo de haber cumplido los 10 años de ese proceso del Caguán, y fuimos para decirle a la gente de San Vicente, a la gente del municipio de Caquetá y a Colombia entera, que nunca más sucederá lo que sucedió ahí, y que eso de entregar la soberanía y que
vengan a regir los destinos de cualquier centímetro de nuestro territorio, algo diferente a nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestras autoridades, que eso no va a suceder nunca más. Y eso pero que en cambio sí va a llegar el Estado, y está llegando, con inversión social, con fuerza pública, con justicia, con educación, con salud. Allá estuvimos en San Vicente y vamos a repetir ese ejercicio en otros lugares de Colombia. Tuvimos una reunión muy importante con el directorio del Partido Conservador, donde hicimos todo un recuento de la agenda legislativa que se avecina, donde, entre otras cosas, ministro y general Navas, general Naranjo, discutimos algo que el Partido Conservador, al igual que el Partido de la U, han tenido mucho interés, y es lo de la justicia penal militar. Les expliqué a los señores del directorio del Partido Conservador el proceso a través del cual el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia le entregaron a una comisión este tema para que la evaluara, una comisión bastante heterogénea, compuesta por 3 expresidentes de la Corte Constitucional, un general del Ejército en uso de buen retiro muy importante, lo mismo que un general de la Policía también en uso de buen retiro, que conocen muy bien este tema, más el abogado Rafael Nieto. Esa comisión, en forma unánime, presentó unas recomendaciones muy importantes. No voy a entrar en detalles, pero lo que quiero subrayar, ministro, por usted como llegó anoche, y señores generales, es que la recomendación de retirar ese artículo de la reforma de la justicia y presentar un articulado nuevo que abarque más y que aclare una serie de malos entendidos que nos ha costado, esos malos entendidos nos ha costado en el mundo exterior, porque han creído o han hecho creer que nosotros vamos a retroceder en materia de derechos humanos, y no hay tal, pero sí vamos a fortalecer las garantías que se les dan a los miembros de nuestra fuerza pública para que cumplan bien con su deber y no estén expuestos a malos entendidos también o a injusticias en materia de juicios por cualquier delito o cualquier equivocación que cometan. Entonces, lo que hicimos con el Partido Conservador, lo que acordamos, y se lo comuniqué al senador Juan Lozano, es que vamos a llevar ese tema a la mesa de la unidad. Posiblemente acojamos la propuesta de la comisión y le pidamos al Congreso que retire el artículo e inicie la aprobación de un articulado nuevo que cobije todos estos elementos, donde todos estamos de acuerdo que es el camino más conveniente para seguir. Ahí el general Navas y todos los comandantes, el general Naranjo, pues han estado muy al tanto y apoyando este proceso, porque ellos son los más interesados en que esto salga bien. Y entre otras cosas, hay una de las recomendaciones que hace la comisión que resuelve un problema que estaba presente desde el año 91, cuando se expidió y se aprobó la nueva Constitución, que la policía había quedado como una especie de limbo. La policía no es considerada una fuerza militar, pero la justicia penal militar cobijaba a la policía, y en el fondo la policía tiene procedimientos diferentes, reglas de enfrentamiento, que son la forma como se debe combatir, diferentes, y por consiguiente no es lógico que sea juzgado como si fuera parte de las fuerzas militares. Entonces, una de las recomendaciones que hace esta comisión es decir justicia penal militar y policial, y separar los procedimientos que se le aplican a los militares de los procedimientos que se le aplican a los miembros de la policía. Es un gran avance, porque en el fondo
había ese vacío, ese limbo, y era la policía la que estaba como en un sándwich. De manera que ese es uno de los puntos muy importantes y quiero agradecerle públicamente a la Comisión su trabajo, que fue extraordinario. Y vuelvo a resaltar, lo importante es que se hizo en forma unánime, o sea, los contrarios se pusieron de acuerdo en una solución que creo que es ideal y la más adecuada. También en esta semana tuvimos la reunión de la asamblea del sector de la gran minería. Allá fuimos testigos de un pacto que firmaron de responsabilidad social y ambiental, un elemento al cual nosotros le damos la mayor importancia. Y siempre lo he dicho y ahí se lo repetí a ellos, nosotros le damos la bienvenida a la minería, por supuesto, somos un país muy rico, siempre y cuando se haga con absoluta y total responsabilidad social y ambiental. Eso es posible, conjugar esos dos objetivos de mantener, preservar nuestro medio ambiente, que para nosotros como un país muy rico en materia de biodiversidad debe ser una gran prioridad. Eso no debe ser incompatible con el desarrollo de la minería, pero por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cómo regulamos eso y cómo logramos esos dos objetivos de forma que se complementen y que no se vuelvan excluyentes. Y ese es el gran reto que tenemos. El compromiso de este Congreso fue, efectivamente, ellos se comprometen a hacer todo lo que esté a su alcance y nosotros vamos a poner unos estándares muy altos en materia de responsabilidad social y ambiental para seguir desarrollando nuestra minería. Al mismo tiempo, vamos a ser implacables con la minería ilegal, que se ha convertido en un verdadero cáncer. La minería ilegal ha venido creciendo, entre otras cosas, gracias al éxito de nuestra fuerza pública, de nuestra policía, de nuestro ejército, en la lucha contra el narcotráfico. Y en la medida que la delincuencia se ve sin los recursos del narcotráfico o cada vez con más dificultad para conseguir esos recursos, acude a otras fuentes de financiación. Y una de esas fuentes es la minería ilegal, que además está causando un daño ecológico enorme donde se está desarrollando, y aquí en Valle del Cauca tienen un problema de minería ilegal. Y también pues la extorsión es otra de las fuentes que están tratando de utilizar para reemplazar los recursos que están perdiendo por el narcotráfico. Esta semana también fuimos a inaugurar el Festival de Cine en Cartagena y vimos una película de un productor colombiano, chocuano, una película que se llama Chocó, que ya ha sido distinguida y se ha ganado un gran reconocimiento en el Festival de Música en Berlín, sobre un problema que tiene el país, que es minería ilegal más el maltrato a la mujer. Una película muy impactante, una película muy bien realizada, pero que al mismo tiempo, como lo decía el director en esa inauguración, muestra los contrastes. Un departamento tan lindo, tan maravilloso como el Chocó, tal vez de los departamentos más ricos del mundo entero en materia de biodiversidad, en donde conviven esa belleza, esa riqueza con la crueldad y la criminalidad de la minería ilegal y el maltrato a la mujer. Es una película que realmente nos impresionó. Esta semana, y esta es una noticia muy importante para el país, estuvo la ministra de Relaciones Exteriores y hoy está viajando el ministro de Hacienda a México, porque Colombia fue invitada a formar parte este año del grupo del G20. El grupo del G20 son los 20 países que han sido considerados como los países más importantes del mundo, donde realmente se toman las decisiones importantes en el mundo,
se ha venido convirtiendo como en el foro, en la instancia de decisión más importante del mundo entero. Pues qué honor para Colombia que nos hayan invitado a ser parte este año de esas discusiones y estamos asistiendo. La canciller estuvo a principios de la semana, va el ministro de Hacienda y eso se va a protocolizar en una reunión de los presidentes de los países del G20 en junio, a donde vamos a asistir. Pero lo que quiero resaltar es, mire, Colombia ya está siendo invitada a esas instancias que son las más altas que puede haber en el mundo entero, y eso es un honor para el país. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el presidente Chávez, desearle suerte en su operación. También nombramos nuevo embajador en Ecuador, al doctor Ricardo Lozano, una persona que conoce muy bien la diplomacia, ha estado muy vinculado a la diplomacia comercial, dirigente gremial, y estoy seguro que será un muy buen embajador. Y ayer, como les dije, estuvimos en la Comuna 18 y por la tarde estuvimos en una reunión con toda la bancada parlamentaria del Valle del Cauca y con los representantes de los gremios, de las cámaras de comercio, haciendo como un barrido de las necesidades, y prácticamente casi toda la discusión se centró en materia de infraestructura, vías, el puerto de Buenaventura. Ahí les anunciamos una noticia muy importante, y es que el dragado ya está en proceso, ya no hay ningún tipo de obstáculo. Yo creo que ese dragado y hubo un compromiso formal del ministro de Transporte y de las personas que están en una u otra forma vinculadas a esa decisión. La directora de la Oficina de Licencias, el INVIAS, que ese contrato entre la sociedad portuaria y la firma que hizo la oferta, que se ganó la oferta para dragar, debe ser firmado antes del 15 de marzo. De manera que eso es una buena noticia para Buenaventura y una buena noticia para el Valle y para el país. También el ministro hizo un recuento de todas las carreteras que ya han sido entregadas o incluidas en las licitaciones que se cerraron esta semana. Y ahí también quiero resaltar, se abrieron y se cerraron las licitaciones y se deben adjudicar en las próximas semanas un número muy importante de carreteras, cerca de 1.6 billones la que se cerró esta semana, y participaron más de 190 empresas, entre nacionales y extranjeras, lo que significa que está el interés, que sí valió la pena haber esperado para estructurar bien los proyectos, para que no nos siga sucediendo lo que ha sucedido tantas veces, de iniciar proyectos mal estructurados que se quedan en la mitad del camino. Estas ya son licitaciones con todas las condiciones establecidas y sin anticipos, que es un paso importantísimo, porque solamente se va a ir pagando en la medida en que se vayan ejecutando las obras, y nos vamos a evitar los Nule y compañía que tanto daño le han hecho al país durante tanto tiempo. Esto es una noticia muy importante en materia de infraestructura para el país. Quiero pasar entonces al tema que nos convoca el día de hoy, este acuerdo para la prosperidad, número 63, doctor Miguel. 63 acuerdos llevamos. Yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial a todo el equipo de Miguel Peñalosa. Estos acuerdos por el país entero requieren un trabajo inmenso en logística, en dedicación, en tiempo. Para que esto salga bien se requiere un gran trabajo previo y durante estos acuerdos. Y la verdad que llevamos 63 en forma impecable. Si hay tiempo, el doctor Miguel nos va a dar un informe, como ha sido costumbre
qué porcentaje de los acuerdos se han cumplido ya en su totalidad, cuántos van en ejecución, el principio de la rendición de cuentas, que es tan importante para el buen gobierno. Este acuerdo 63 tiene que ver con el tema de seguridad y convivencia ciudadana. Es un tema que aquí en Cali ha sido especialmente importante y le hemos dado una importancia también especial a Cali. Aquí, en Cali, fue desde donde lanzamos la nueva política de seguridad y convivencia ciudadana, una especie de plan piloto que se ha venido desarrollando con el alcalde anterior, pero sobre todo con el nuevo alcalde que conoce este tema mejor que nadie. Él ha estado toda la vida estudiando y profundizando en el tema de la seguridad, y ahí estamos trabajando realmente en forma muy coordinada y muy efectiva. Y yo le permitiré al alcalde que nos cuente sobre ese desarrollo, y también al general Naranjo y al consejero Francisco Lloreda, para que nos cuenten cómo va ese trabajo. Aquí también se han hecho alguna serie de compromisos hacia el futuro. Por ejemplo, vamos a incrementar el número de efectivos, que nos lo han pedido en todas partes, pero aquí en Cali está programado incrementar cerca de 820 policías adicionales, con un costo de más de 6.000 millones de pesos, y se van a crear más o menos 130 cuadrantes adicionales para ir avanzando en la política de cuadrantes de la policía, que ha sido una política muy exitosa. Se realizó hace un par de semanas el primer congreso sobre política de seguridad ciudadana internacional en el país, y se realizó sobre la base de que ya por primera vez tenemos una verdadera política, y vinieron gente del mundo entero, gente que ha tenido una experiencia tal vez sin igual en muchas ciudades del mundo en esta materia de seguridad ciudadana. Y yo simplemente quiero citarles lo que dijo el señor William Bratton, que ni más ni menos fue jefe de la policía de Nueva York y jefe de la policía de Los Ángeles, y dijo: yo puedo decirles hoy de que estoy absolutamente convencido de que si esta política, la de los cuadrantes, se sigue implementando, ustedes van a ver en su país una mejoría significativa en la seguridad pública y podrán generar un mapa de ruta para otros países. O sea, fue una gran exaltación a nuestra policía, a lo que está haciendo, a esta política que está dando resultados, y por eso creo que debemos congratularnos, pero sobre todo congratular al general Naranjo y a la policía. También pues vamos a hacer otro tipo de inversiones. Se van a invertir en 200 cámaras de seguridad más a través del Fonsecom. Es una inversión de cerca de 11.000 millones de pesos. Se va a entregar más vehículos, más motos, más medios de comunicación. Eso lo financia el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por cerca de 10.000 millones. Cali tendrá su tercera casa de justicia. El Ministerio de Justicia va a destinar 2.100 millones de pesos para fortalecer espacios de concertación y solución de conflictos. También se acordó con la Fiscalía, eso es muy importante, que este año van a llegar 30 fiscales especializados, 33 asistentes de fiscal y 75 investigadores criminalísticos. Eso también va a ayudar muchísimo a toda la labor en contra de la criminalidad. Hay también una labor, digamos, complementaria dentro de la política de seguridad ciudadana que tiene que ver con el Ministerio de Educación, que va a invertir una plata importante en evitar la deserción escolar, porque ese es uno de los factores que incide en la violencia. Los niños se salen del colegio, quedan
a la deriva, por así decirlo, y lo atrapan las pandillas o se dedican al vicio. Vamos a fortalecer, por supuesto, y eso es un compromiso que hemos tenido con el alcalde, todo lo de Red Unidos para ayudar a la pobreza extrema. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar va a destinar más de 11.230 millones al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Aquí en Cali y en muchos sitios nos han pedido mucho qué hacen con los adolescentes que capturan. Y ahí ha habido, la verdad, un problema de falta de definición, y ya el instituto pues va a destinar una plata importante y el gobierno pues está en proceso de definir bien una política más clara sobre qué hacer con los adolescentes. También se va a hacer una labor muy importante en prevención de drogadicción, en prevención en clubes juveniles y prejuveniles, para tratar de darle algo que hacer a los adolescentes que cuando están fuera del colegio. De manera que el hecho de que estemos realizando este acuerdo para prosperidad aquí en Cali pues no es una simple coincidencia, es que queremos que este plan piloto funcione, queremos que este departamento, que sabemos que ha tenido unos problemas de seguridad en el pasado reciente, y a eso se referirán el señor ministro de la Defensa y los señores comandantes, el señor director de la Policía, cómo lo estamos abordando. Mi parte es de tranquilidad, no se preocupen que esto lo tenemos perfectamente en el radar, sabemos que hay consecuencias que estamos viviendo producto en buena medida de éxitos que hemos tenido. Yo lo he repetido muchas veces, cuando uno ve un panal de avispas y se mete al panal para que ese panal se caiga, a destruir ese panal, las avispas salen por todos lados a picar enloquecidas. Eso en cierta forma es lo que estamos viendo con los grupos criminales al margen, los grupos armados al margen de la ley. Lo de ayer, vuelvo y repito, lo de ayer, ese acto de barbarie, de agarrar un campesino pescador, tratar de obligarlo a que metiera un burro lleno de explosivos, y el campesino, al negarse, lo torturan, le cosen la boca con alambre, le cortan un dedo y le pegan una puñalada. Eso es lo que demuestra que están desesperados. Y yo le preguntaba al general Pérez, aquí en la tercera división, bueno, dígame exactamente cuál es la importancia del palo, por qué están tan desesperados. Y él me lo explicaba con toda claridad. Es el camino, el único que tienen para llevar los insumos al Frente Sexto de las FARC. Y están desesperados porque ya están viendo que se están quedando sin materia prima, por así decirlo. Y entonces a toda costa quieren ver cómo pueden abrir o reabrir esos corredores de movilidad y de suministro. Pero la fuerza pública tiene una instrucción muy clara: perseverar, perseverar y perseverar. Aquí no nos van a desviar, sabemos que vamos por buen camino, sabemos que hay problemas, los afrontaremos, los estamos afrontando, pero en este camino para buscar esa paz que les hablaba al principio en materia de seguridad, tengan ustedes la absoluta seguridad que el rumbo no lo vamos a cambiar, porque sabemos que estamos dando buenos resultados. De manera que hasta ahí llegan mis comentarios, y de nuevo muchas gracias por la hospitalidad de este sitio, que como decía me trae muy buenos recuerdos, pero de esta gran ciudad, de este gran departamento, y a ustedes muchas gracias.